La Revolución Cubana fue una insurrección armada llevada a cabo por el movimiento de izquierda cubano al mando de Fidel Castro, que ocurrió entre 1953 y 1959. Esta lucha en contra del gobierno cubano de Fulgencio Batista, quien había ocupado el cargo de presidente desde 1940 hasta 1944 y luego por la fuerza desde 1952 hasta 1959. El gobierno de Batista se caracterizó por la corrupción y la alianza contra miembros de la mafia ítalo-estadounidense, quienes controlaban el negocio de los juegos de azar y las concesiones a empresas extranjeras para instalar casinos y hoteles de lujo en Cuba. También reprimió a las huelgas obreras y a los movimientos populares de protesta debido a la desocupación y a la pobreza. La Revolución Cubana se inició el 26 de julio de 1953 con el intento de un grupo de 135 insurgentes de tomar una instalación del ejército cubano, el cuartel Moncada, ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba. Entre ellos se encontraban los hermanos Fidel y Raúl Castro, quienes recibieron una condena de 10 años de prisión por participar del alzamiento. En 1955, Batista sancionó una ley de amnistía que dejó en libertad a los hermanos Castro. Inmediatamente, Fidel fundó el Movimiento Popular 26 de Julio, cuyo objetivo era derrocar a Batista. En 1955, los hermanos Castro se radicaron en México, donde comenzaron a organizar un grupo de guerrilleros para invadir Cuba. Allí conocieron al médico y militante comunista argentino Ernesto Che Guevara, quien al poco tiempo se integró al movimiento. El 25 de noviembre de 1956, un grupo de 82 rebeldes del 26 de julio, dirigidos por Fidel Castro, partieron del puerto mexicano de Tuxpan a bordo de un yate llamado Granma. Luego de 7 días de navegación, desembarcaron en la costa oriental de la isla, donde fueron emboscados por el ejército de Batista. La mayor parte del grupo murió en el combate o fueron tomados prisioneros. El resto se dispersó y se reencontró en la Sierra Maestra. Poco a poco los insurgentes lograron engrosar sus fuerzas con campesinos de las áreas rurales circundantes y comenzaron a lograr pequeñas victorias. Cuando lograron ocupar la ciudad de Santa Clara y apropiarse de un tren que llevaba municiones a las tropas del régimen, Batista, abrumado por esas derrotas, huyó a la República Dominicana. Durante 1959, los insurgentes entraron en las ciudades de Santiago de Cuba y La Habana. La revolución había triunfado. Hemos escuchado cómo se desarrolló la Revolución Cubana, pero esta trajo diferentes consecuencias como causas por la cual se llevó a cabo. Las causas de la Revolución Cubana fue el autoritarismo del gobierno de Batista, quien había llegado a la presidencia mediante el uso de la fuerza y se mantenía en el poder a través de una represión a su oposición y a las manifestaciones. De la misma manera, durante el gobierno de Batista, los sectores más humildes de la población padecían desocupación, pobreza y exclusión social, mientras unos pocos privilegiados monopolizaban los recursos productivos de Cuba, sobre todo las plantaciones de tabaco y azúcar. De la misma manera, la injerencia de los Estados Unidos, ya que apoyaba el gobierno de Batista e invertía en los sectores productivos y en los negocios relacionados con los juegos de azar y el turismo. Pero esas causas que llegaron a levantar a los hermanos Castro contra el gobierno de Batista también trajeron consecuencias para los cubanos, como son las siguientes. Los insurgentes instauraron un gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro. Sus primeras medidas, en especial una reforma agraria, la nacionalización de tierras y empresas, provocaron la oposición de los Estados Unidos. Debido a esta hostilidad, el gobierno de Castro se declaró socialista y se alineó a la Unión Soviética. De esta manera, la Revolución Cubana se inscribió dentro de la llamada Guerra Fría, en la que se enfrentaron los Estados Unidos y la Unión Soviética por el liderazgo mundial. De la misma manera, el gobierno de los Estados Unidos reforzó el embargo comercial, económico y financiero, conocido como el bloqueo de Cuba, que habían decretado en 1960. El objetivo de este embargo era impedir que Cuba pudiera comprar o vender productos o recibir inversiones extranjeras. La firme decisión del gobierno de los Estados Unidos de impedir que estallaran en América revoluciones similares a las de Cuba llegó al desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina enseñaba a los militares latinoamericanos en las academias militares estadounidenses, señalaban la importancia de combatir a los enemigos internos para impedir que el comunismo internacional tomara el poder. De esta manera, se legitimó la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y las sucesivas dictaduras que se instalaron en América Latina. En la década de los 60 y los 70 se constituyó un régimen de gobierno que logró brindar salud y educación de calidad a toda la población.
pero que se sostuvo con una democracia muy limitada, con proscripción de partidos políticos, encarcelamientos y represiones de los opositores.